Bienvenidos un día más a nuestro canal, vuestro canal, el canal donde la farándula turca es nuestra pasión y vuestra adicción. Hoy, señoras y señores, traigo un tema que sé que os va a encantar, un tema que ha estado circulando por redes sociales, un tema que ha generado ríos de tinta digital y sobre todo muchísima especulación. Y es que vamos a hablar de Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, esos dos nombres que cuando se juntan te explotan las redes sociales. Prepárense porque vamos a desmenuzar cada detalle, cada rumor, cada indirecta o no tan indirecta, que ha salido a la luz sobre estos dos bombones turcos. Vamos a analizar su historia, su química en pantalla, y por supuesto los últimos acontecimientos que nos hacen preguntarnos si hay algo más que una simple amistad, o compañerismo profesional, entre ellos. Pero antes de sumergirnos en este mar de rumores y especulaciones, quiero recordaros como siempre que si sois nuevos por aquí, os suscribáis al canal. Activad la campanita para no perderos ni uno solo de nuestros vídeos llenos de cotilleos jugosos, análisis exhaustivos y sobre todo muchísimo amor por el mundo de las telenovelas turcas. Y si ya sois parte de esta gran familia, muchísimas gracias por vuestro apoyo. Sois lo más. Ahora sí, vamos al grano. Demet Özdemir y Can Yaman. Dos nombres, dos personalidades arrolladoras, dos talentos innegables y una química en pantalla que hizo estallar todo cuando protagonizaron la exitosísima telenovela Erkencikus Pájaro Soñador. ¿Quién no recuerda a Sanem y Can? Esa pareja que nos hizo reír, llorar, suspirar y creer en el amor verdadero. ¡Ay, Sanem y Can! Esa historia de amor escrita en las estrellas, condimentada con enredos familiares, ambiciones profesionales y, por supuesto, una pizca de magia turca que nos dejó a todos embelesados. Su química era innegable, traspasaba la pantalla, y claro, como suele pasar en estos casos, los rumores de un romance fuera del set no tardaron en aparecer. Y vaya que aparecieron. Durante la emisión de Erkencikus, las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y comentarios que apuntaban a una relación sentimental entre Demet y Can. Se les veía juntos fuera del trabajo compartiendo momentos de complicidad, risas y miradas que, admitámoslo, eran muy sospechosas. Los paparazzi turcos, más rápidos que un rayo, los capturaban saliendo de restaurantes con sonrisas cómplices, paseando por las calles de Estambul con una naturalidad que gritaba, «Somos algo más». E incluso se rumoreaba que pasaban fines de semana juntos en lugares paradisíacos, lejos del bullicio de la fama. Pero, ¿qué pasó realmente? Pues bien, ni Demet ni Can confirmaron ni negaron nunca estos rumores. Mantuvieron un silencio sepulcral que, lejos de calmar las aguas, las agitó aún más. Algunos decían que sí, estaban enamorados y que simplemente querían mantener su relación en privado, protegiéndola del escrutinio público. Otros, en cambio, aseguraban que todo era puro marketing, una estrategia cuidadosamente orquestada para promocionar la telenovela y mantener a la audiencia enganchada. Porque, admitámoslo, el SIPPEO vende y mucho. Y luego estaban los que creían que sí hubo algo, un romance fugaz, un flechazo que surgió entre tomas y ensayos, pero que terminó antes de que se hiciera público, quizás por incompatibilidad de agendas, presiones familiares o simplemente porque el destino tenía otros planes para ellos. La verdad es que a día de hoy, no lo sabemos con certeza. La verdad, mis queridos chismosos, sigue siendo un misterio envuelto en un velo de especulación. Lo que sí sabemos es que después de Erkencikus, Demet y Can tomaron caminos separados. Cada uno siguió con su carrera profesional, protagonizando otras telenovelas y proyectos. Demet nos conquistó con su carisma en Doğduğun Kaderindir y Astaktikleri, mientras que Can se aventuró en proyectos internacionales como Sandokan y Viola come il mare, consolidando su estatus como un galán turco de talla mundial. Y poco a poco los rumores sobre su romance se fueron diluyendo, o eso creíamos. Los fans más acérrimos, sin embargo, nunca perdieron la esperanza, manteniendo viva la llama del Candem con edits, fanfics y grupos de apoyo online. Porque, oh sorpresa, en los últimos meses han surgido nuevos indicios, nuevas señales que nos hacen pensar que tal vez, solo tal vez, la llama entre Demet y Can nunca se apagó del todo. Y aquí es donde empieza lo bueno, donde vamos a desmenuzar ese momentazo, que quizás no visteis y que ha hecho saltar todas las alarmas. Agarraos fuerte a vuestros sofás porque la cosa se pone interesante. ¿De qué momentazo estoy hablando? Pues bien, resulta que Demet y Can coincidieron recientemente en un evento social. Sí, después de mucho tiempo sin ser vistos juntos en público, aparecieron en el mismo lugar al mismo tiempo.
Y como era de esperar, los fans no tardaron en captar cada detalle, cada mirada, cada gesto. Los ojos de halcón de los fans turcos no perdonan nada. Este evento, una gala benéfica organizada por una importante fundación turca, reunió a lo más selecto de la farándula otomana. Y allí estaban ellos, Demet y Can, posando por separado en la alfombra roja, luciendo impecables y radiantes. Las redes sociales se llenaron de fotos y vídeos del evento, y los comentarios no se hicieron esperar. Algunos decían que se les veía distantes y fríos, que apenas se dirigieron la palabra, que la tensión se podía cortar con un cuchillo. Otros, en cambio, aseguraban que sí hubo un intercambio de miradas cómplices, una sonrisa fugaz, un gesto de cariño que no pasó desapercibido. Un fan incluso juró haber visto a Can acercándose a Demet para saludarla discretamente, con un beso en la mejilla que duró más de lo normal. La polémica estaba servida. Pero, ¿cuál es la verdad? Pues, como siempre, la verdad suele estar en el ojo del que mira. Lo que sí es cierto es que la simple coincidencia de Demet y Can en el mismo evento ha reavivado la llama de la esperanza entre los fans de Erkencikus. Muchos siguen soñando con verlos juntos de nuevo, ya sea en la pantalla o fuera de ella. El hashtag #CanDemisReal volvió a ser tendencia mundial en cuestión de horas. Y es que, seamos honestos, la química entre Demet y Can es innegable. Cuando están juntos, la pantalla se ilumina, la energía fluye y el romance se respira en el aire. Son dos talentos que se complementan a la perfección, dos personalidades que encajan como piezas de puzzle. Su conexión era tan fuerte que incluso los directores de Erkencikus confesaron que a veces les costaba distinguir dónde terminaba la actuación y dónde empezaba la realidad. Esa chispa es imposible de fingir. Pero más allá de la química en pantalla, ¿qué hay de la conexión personal? ¿Existe realmente una amistad entre ellos? ¿O hay algo más? Pues bien, aquí es donde entran en juego las especulaciones, los rumores y las indirectas, o no tan indirectas, que han estado circulando por redes sociales. Prepárense porque vamos a sacar la lupa y analizar cada detalle. Por ejemplo, hace poco Demet publicó una foto en su cuenta de Instagram que muchos interpretaron como una indirecta a Can. En la foto Demet aparecía con una camiseta con un mensaje que decía, "Love is in the air", el amor está en el aire. Inmediatamente los fans empezaron a especular si este mensaje iba dirigido a Can, si era una forma sutil de confesar sus sentimientos. Algunos incluso analizaron el contexto de la foto, el lugar donde fue tomada, la hora del día, y encontraron supuestas conexiones con momentos importantes en la relación de Demet y Can durante el rodaje de Erkencikus. La obsesión de los fans no tiene límites. Y no solo eso, también se ha rumoreado que Demet y Can han estado intercambiando mensajes en privado a través de las redes sociales. Algunos fans aseguran haber visto likes sospechosos, comentarios encriptados y emojis que solo ellos dos entienden. Se dice que Can, conocido por su afición a las citas filosóficas, le ha estado enviando a Demet extractos de poemas de amor, mientras que Demet, más juguetona, le responde con canciones románticas y emoticonos de corazones. Un romance moderno en toda regla. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Pues, como siempre, es difícil saberlo con certeza. Lo que sí es cierto es que tanto Demet como Can son muy activos en las redes sociales y que suelen interactuar con sus fans. Así que tal vez, todas estas señales sean simplemente eso, interacciones normales entre dos personas que se conocen y se respetan. Quizás simplemente son buenos amigos que se apoyan mutuamente en sus carreras profesionales. Pero, ¿y si no lo fueran? ¿Y si detrás de todas estas señales se esconde un romance secreto, una historia de amor que está esperando el momento adecuado para salir a la luz? Pues bien, esa es la pregunta del millón. Una pregunta que nos quita el sueño, que nos mantiene pegados a las redes sociales y que nos hace soñar con un final feliz digno de una telenovela turca. Lo que sí podemos decir es que la historia de Demet y Can es una historia que nos tiene enganchados, que nos hace soñar con el amor verdadero y que nos demuestra que a veces, la realidad supera la ficción. Su historia es un recordatorio de que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, entre luces, cámaras y guiones, y que a veces, la chispa que vemos en la pantalla es solo un reflejo de algo mucho más profundo. Y es que, seamos sinceros, ¿a quién no le gustaría ver a Sanem y Can juntos en la vida real? Sería el final perfecto para una historia de amor que nos robó el corazón. Sería como cerrar el círculo, como ver cumplido un deseo que hemos guardado en lo más profundo de nuestro ser.
Pero mientras tanto solo podemos seguir especulando, analizando cada detalle y esperando pacientemente a que Demet y Can nos den alguna señal, alguna pista que nos confirme o nos desmienta todos estos rumores. Seguir buscando las señales ocultas en sus entrevistas, en sus publicaciones en redes sociales y en cada una de sus apariciones públicas. La paciencia es una virtud, mis queridos chismosos. En resumen, mis queridos amigos, hemos explorado la historia de Demet Özdemir y Can Yaman, su increíble química en Erkenci Kuskoma, y los rumores persistentes sobre un posible romance fuera de la pantalla. Analizamos la reciente coincidencia de ambos en un evento y las señales sutiles en redes sociales que han reavivado la esperanza de los fans. Aunque la verdad sigue siendo un misterio, la conexión innegable entre ellos continúa cautivando a muchos. La saga de Demet y Can continúa y nosotros, los amantes del chismecito, estaremos aquí para presenciar cada capítulo. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje lleno de chismecitos y especulaciones. Espero que os haya gustado el vídeo y que hayáis disfrutado tanto como yo. Ahora, quiero saber vuestra opinión. ¿Creéis que hay algo más que una amistad entre Demet y Can? ¿Os gustaría verlos juntos de nuevo, ya sea en la pantalla o fuera de ella? ¿Cuál creéis que es la verdad detrás de todo este misterio? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, me encanta leer vuestras opiniones. Y por supuesto, no os olvidéis de darle like al vídeo si os ha gustado, de compartirlo con vuestros amigos y familiares amantes de las telenovelas turcas y, lo más importante, de suscribiros al canal para no perderos ni uno solo de nuestros vídeos. Os prometo que siempre tendréis cotilleos frescos y análisis jugosos. Porque aquí en nuestro canal, la farándula turca es más que una pasión, es un estilo de vida. Muchísimas gracias por todo vuestro apoyo. Os quiero muchísimo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, manténganse siempre al tanto de los últimos chismecitos porque la farándula turca nunca deja de sorprendernos. Besos.